Pues la primera pregunta dice, Padre Ángel, nació en la cuenca minera asturiana en plena guerra civil. ¿Qué recuerdos tienen de la guerra y de su infancia o de sus padres? Pues recuerdos, siempre los niños tenemos recuerdos felices y alegres, pero también ya cuando uno es mayor y recuerda su infancia, recuerda la tristeza de aquellos años, no solo en la casa, sino en otros niños que quedaban huérfanos, porque morían muchos mineros en la mina, no había todas esas atenciones de los recursos, de no poder morir y sobre todo de pasar hambre, pasar frío, pero incluso con esas necesidades muy prematuras éramos felices los niños. Yo creo que no he visto nunca tanta sonrisa como cuando yo era niño, y a los niños, incluso aunque íbamos mal vestidos y mal alimentados, ¿no? ¿Cómo recuerdas su paso por el seminario? Pues como si fuera una mílico, una formación de la que no renuncio, de la que agradezco, pero desde luego yo no haría eso con mis hijos o con mis niños, una cosa tan rígida, pero nos ha formado y yo lo agradezco mucho. Yo sé dormir, pasar frío, ser disciplinado, todas esas cosas se aprenden, sobre todo en aquellos años, pero no en el seminario, en aquellos años también se aprendía en los colegios internos. Pero a mí los colegios internos, desde luego, si tuviera un hijo yo no le mandaría nunca a un colegio interno. Recién ordenado sacerdote, se tuvo que ocupar de un orfanato en Oviedo. ¿Cómo encajó esta primera misión como sacerdote? Pues con mucha alegría, porque era la ilusión de mi vida. Siendo seminarista, ya con el otro compañero, con Ángel Silva, íbamos a ver a los niños al hospicio y a los gitanos a una parroquia de Mieres, a un barrio que se llamaba el barrio de los gitanos, Oñón, y el que me hubiera ordenado sacerdote y que la primera misión que me diera fuera precisamente ir a ver aquel hospicio de Oviedo, donde hoy es el Hotel Reconquista, aquel hospicio inhumano, en donde no había ni una sola sonrisa, donde me atrevo a decir que no había ni agua caliente, donde me atrevo a decir que había mucho frío, que no se comía muy bien, que había mucha tristeza, que había unos educadores que hacían lo que podían, pero que eran muy pocos, eran vigilantes, no eran educadores. Lo que había en aquellos años, a uno le queda grabado eso. Y ahí marcó para que fundáramos la Cruz de los Ángeles o Mensajeros de la Paz hoy. Eso era la siguiente pregunta, si esto fue el germen del nacimiento de la Cruz. No, yo creo que el germen del nacimiento de la Cruz fue la situación de los niños gitanos, que había muchos en Mieres y en Asturias, niños que estaban bastante apartados de la sociedad, que a veces pues no les integraban, por ejemplo, en las escuelas, y yo me atrevo a decir, ni las iglesias. Ver un niño gitano que hiciera la primera comunión era muy difícil. La exclusión, eso de que tantas veces habla el Papa Francisco de los excluidos en aquellos años, eran los niños gitanos, eran los húngaros que venían, incluso los andaluces que venían de Andalucía a buscar trabajo a Asturias con unas maletas de madera, y también eran bastante marginados, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estos inicios de la Cruz de los Ángeles y lo que hoy es Mensajeros de la Paz? Hoy hay más profesionalidad, hoy hay más medios para poder integrar a los niños, hoy hay comida, hay leche, no en polvo, antes tomábamos leche en polvo, hoy hay mejores profesores. No, un mundo mejor es posible, el mundo de hoy sin duda alguna es mucho mejor que el de hace 50 años, que fue cuando comenzamos, o 57, pero eso no quiere decir que hoy no siga habiendo niños solos, niños pobres, niños con pobreza, no solo la pobreza energética de la que se habla, sino niños que no comen carne una vez al mes o cada 15 días, niños que llevan mucho tiempo sin estrenar unos zapatos. Hoy sigue habiendo esos niños y esta es la pobreza de la que hay, pero es distinta, es decir, los niños pobres hoy serían ricos cuando yo era niño en aquellos años, ¿no? ¿Y la solidaridad es distinta a la que había antes y la que hay ahora? Yo creo que
que siempre hubo solidaridad. Lo hubo en aquellos momentos cuando alguien moría en la mina o había un accidente y la familia quedaba sin el padre y la cogían los familiares o los vecinos. Y hoy sigue habiendo esa solidaridad. No, yo creo que la solidaridad la hemos tenido siempre. Antes la hacíamos de una forma y ahora quizás un poco más organizados o de otra forma. Pero yo creo que va con nosotros, es decir, nadie, un ser humano no puede dejar a otro ser humano que se muera o que se enferme o que no se cure, ¿no? Y si existe eso en algunos momentos es que están enfermos, es que haya personas malas y no son personas que están enfermas y que no saben cuidar a la gente. ¿Cómo hace el Padre Ángel para tener tanta vitalidad? A la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron lo mismo, cuando ya tenía ella muchos años, que estaba muy acabada, y ella les contestó con algo en lo que a uno le encantaría, o nos encanta poder contestar. Ella les dijo, porque yo abrazo a los que no quiere nadie, porque beso a la gente, porque no tengo miedo a contagiarme de nada. Y es verdad, cuando uno tiene la oportunidad, como tenemos muchos de nosotros, que somos unos privilegiados de poder acariciar, de poder sonreír, de poder hacer el bien, eso te da fuerza. Es decir, hay por ahí un dicho que dice que se recibe más de lo que se da cuando alguien da algo a las personas que lo necesitan. No, si alguien da algo a alguien que lo necesita, duerme a pata suelta y sin necesidad de tener que decirlo a nadie, pero si lo puede decir a los hijos. Mira, hoy encontré a uno que tenía frío y como llevaba la chaqueta y el abrigo, le di el abrigo. Pues los hijos dirán, qué bien, papá. Algunos podrán decir que qué tonto, pero la mayor parte de la gente dirían que qué bien has hecho, papá, le admirará. ¿Cómo se puede hacer para fomentar en uno que aflore lo bueno en lugar de lo malo? Ser normal, tener sentido común. Solamente los que están enfermos son los que afloran lo malo, es decir, a nadie de nosotros en cualquier momento nos puede dar un terere o nos puede cambiar las neuronas e intentar agredir a alguien o matar a alguien. Es decir, eso es que estamos enfermos, pero uno en su santo juicio dice no haría eso nunca. Pero nosotros lo decimos también, cuando a veces no hacemos bien las cosas, decimos en mi santo juicio no hubiera hecho eso. No quiere decir que el hombre, por ser hombre, lleva en sí ser buena persona, lleva en sí ser solidario, lleva compartir, vivir, dar la vida a los demás. Es decir, hemos nacido para ser felices y para dar hijos, para ser procreadores de los hombres. Es decir, no hay cosa más bonita que esa, ¿no? Luego dice, si siente usted algo que le falte por hacer. Sí, claro, todavía hay que seguir soñando, es decir, aunque uno tenga 90 años, tiene que seguir soñando. Uno puede soñar de ver a los nietos, de ver a los hijos, pero uno puede soñar que le quedan muchas cosas que hacer. Es decir, ahora a mis 83 años, 82, estoy aprendiendo italiano, más que porque vamos a ir a Roma con una iglesia 24 horas, pero si un día me tengo que ir a Japón o a China, me pondré a estudiar el japonés o el chino. No, y las personas que digan que ya me puedo morir porque lo he hecho, son muy tontas. Es decir, no, tenemos que tener ilusión, soñar, y soñar no por cosas, sino soñar pensando que los sueños se convierten en realidades la mayor parte de las veces. ¿Piensa si la Iglesia ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos? No ha sabido adaptarse la Iglesia, pero tampoco supieron adaptarse los políticos, los gobernantes, los electricistas y los de informática. Fíjate, están todo el día intentando adaptarse los informáticos al nuevo mundo. Y la Iglesia, que ha sido pionera en informática, la Iglesia ha sido pionera en escribir, en hacer las genealogías, en anotar. Es decir, tiene unos archivos que no tiene ninguna otra institución, y la Iglesia en eso. Sin embargo, se ha quedado parada. Es decir, hoy te vas a pedir una partida de bautismo y tienes que recorrer medio mundo cuando tenía eso que es tan informatizado. La Iglesia fue la que creó hospitales y escuelas
y albergues. Es decir, hoy la Iglesia tenía que seguir creando más hospitales y más albergues. La Iglesia nació para educar a los pobres también. Y hoy muchas partes de la Iglesia no educamos precisamente a los pobres, sino ahí están los colegios en las grandes ciudades o las congregaciones que han nacido para los pobres y han acabado muchas de ellas pues con los más estilistas para eso, que es bueno también, porque ojalá tuviéramos gobernantes y políticos que hayan estudiado en colegios religiosos y tuvieran sobre todo los valores que hay que tener, que no es la codicia, ni es la avaricia, ni es el presumir, ni es el engañar, pero ojalá estuviéramos los mejores sin duda alguna. Pero la pregunta que me dices, no, la Iglesia no se ha adaptado y ahora intenta adaptarse, pero hay que correr mucho. Menos mal que llegó este Papa y vamos poco a poco adaptándonos, ¿no? Solo quedan dos. Uno es, ¿qué opina cuando la gente dice yo soy católico pero no practicante? Que es una disculpa tonta, yo nunca he entendido eso, porque yo no voy por ahí diciendo yo soy católico y practicante, es decir, pero los que son ateos o los que no creen, dicen, no creo, pero no, ¿qué necesidad tienes de decir? No soy practicante? Es decir, algunos de ellos tienen razón además a no ser practicantes. ¿Por qué? Porque el ejemplo que debíamos dar, algunos que debíamos dar ejemplo, no le hemos dado, y esta es una de las grandes razones por las que muchos que eran católicos, que les educaron eso, después vieron que los que debíamos dar ejemplo no íbamos de acuerdo con lo que predicábamos, ¿no? Y aquí ya por último dice, ¿qué le diría a los jóvenes para que se impliquen en el voluntariado y también algunas palabras de aliento para los que ya lo son y lo practican? Hay una palabra que lo resume todo, que es la palabra del Papa. Dice, hagan lío, armen lío. Eso les diría a los jóvenes, que armen lío, que no se queden con los brazos cruzados, que es mucho mejor equivocarse que no hacer nada. El Papa dice que yo prefiero a los sacerdotes que pidan perdón que a los sacerdotes que no hacen nada, ¿no? O que están pidiendo permiso continuamente. No, claro que los jóvenes, yo les diría además que sean jóvenes, que se dejen de pensar en ser adultos o en pensar en el día de mañana. Es decir, yo estoy harto de decir vosotros sois el futuro, son el presente, el futuro son cuando sean mayores, ellos serán el futuro, pero el futuro no, es decir, no tenemos que trabajar tanto en eso. La razón que quiero es que uno tiene que ser niño, que uno tiene que ser joven y que después también los adultos y los mayores tenemos que ser adultos y mayores y no pensar en decir, si soy como niño, pues lo hace usted muy mal, o soy como un joven, pues no se le ocurre a usted correr tanto que igual se agota y cae a media carrera, ¿no? No, que sean jóvenes, yo les diría que sean jóvenes, que se arriesguen, que metan la pata, que hagan cosas. Muy bien, pues ya está. Muchísimas gracias, padre.